Lección número 10 de la Escuela Sabática para Adultos, jueves 4 de diciembre. El título de la lección de hoy es, Josué y nosotros. El tema central de la lección es, Jesucristo es el cumplimiento final de la persona y la obra de Josué, y su victoria nos llama a la Iglesia, el nuevo Israel, a participar en la guerra espiritual, a disfrutar del reposo de la gracia y a reflejar su carácter mientras esperamos su regreso. Para el estudio de hoy, el autor nos pide que analicemos 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, y Hechos capítulo 20, versículo 32. Para entender estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos analizando 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18. El contexto de este pasaje es que el apóstol Pablo, al inicio de su carta, está dejando instrucciones cruciales a su joven colaborador, Timoteo, sobre cómo debe dirigir la iglesia de Éfeso. Él lo está preparando para enfrentar a los falsos maestros y para mantener la doctrina pura. Nosotros entendemos que Pablo no le está dando un simple consejo, sino una orden solemne para el ministerio, la cual debe ser coherente con las guías proféticas que Dios ya había dado a Timoteo. En el versículo 18, vemos claramente este consejo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Este versículo nos presenta la vida cristiana, y especialmente el ministerio, como una buena milicia. Para nosotros, esta milicia es la guerra espiritual descrita en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Somos llamados a luchar por la verdad de Dios, la cual incluye la observancia de sus mandamientos y la fe de Jesús. La buena milicia, para nosotros implica no solo predicar la verdad, sino también vivir de acuerdo con las profecías que Dios ha revelado, incluyendo las de los tiempos del fin. Luchamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, defendiendo la ley de Dios contra el error doctrinal. Ahora veamos qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. El contexto de este pasaje es que Pablo está escribiendo su última epístola, sabiendo que su vida terrenal está llegando a su fin. Es un momento de reflexión profunda y de un testamento final de su fidelidad. Estas palabras son una declaración triunfal de haber completado su misión, sirviendo de inspiración para Timoteo y para todos nosotros que leemos la carta, demostrando el valor de la perseverancia. En el versículo 7, Pablo escribe: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En este versículo, encontramos el poderoso testimonio del apóstol, que nos sirve de modelo de fidelidad. Para nosotros, la buena batalla y la carrera representan la perseverancia en la santificación y en el servicio hasta el regreso de Jesús. La frase, he guardado la fe, es vital, pues implica no solo haber creído, sino haber mantenido el cuerpo doctrinal puro que nos fue entregado, incluyendo verdades distintivas como el sábado y la doctrina del santuario. Queremos, al igual que Pablo, ser encontrados fieles al final, habiendo cumplido el mandato evangélico, y estando listos para la segunda venida de Cristo. Ahora veamos qué nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Recordemos que Pablo concluye su carta a los Efesios con una sección dedicada a la vida práctica del creyente, culminando con la descripción de la armadura de Dios. Esto es un llamado a la preparación constante para la batalla que todo cristiano enfrenta. La exhortación a fortalecerse en el Señor es la base para comprender la naturaleza de la lucha que sigue. En los versículos 10 al 12, Pablo escribe: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos da una descripción clara de la naturaleza de nuestra lucha. Nosotros afirmamos, basados en el concepto del gran conflicto, que nuestra batalla es primariamente espiritual, no política ni física. El enemigo es Satanás y sus agentes demoníacos. Por ello, necesitamos la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, para resistir los engaños del tiempo del fin. En particular, la verdad nos ayuda a discernir entre lo genuino y las falsificaciones que el enemigo promoverá, especialmente en relación con la ley de Dios y el juicio investigador. Ahora vamos a analizar 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. El contexto de este pasaje es que Pablo está defendiendo su apostolado y sus métodos contra sus críticos en Corinto.
Él enfatiza que, aunque es un ser humano, el poder y las herramientas que usa en el ministerio son sobrenaturales y divinamente provistas. La forma en que él pelea la guerra espiritual es radicalmente distinta a los métodos del mundo. En los versículos 3 al 5, podemos ver lo que Pablo dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En estos versículos, se nos enseña que las armas que utilizamos en la obra de Dios no son la fuerza humana, la manipulación o la coerción. Para nosotros, estas armas son el poder del Espíritu Santo, la oración, el testimonio personal y la palabra de Dios. Estamos llamados a destruir las fortalezas que Satanás ha levantado en la mente de las personas. Esta labor incluye exponer los errores doctrinales y la filosofía humana que se oponen al conocimiento de Dios, especialmente las que minimizan la autoridad de su ley. Nuestro objetivo es que cada pensamiento sea obediente a Cristo, reflejando la mente de Cristo en nuestros corazones y vidas. Finalmente, vamos a analizar Hechos capítulo 20, versículo 32. El contexto de este pasaje es parte del discurso de despedida de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Mileto. Sabiendo que no los volverá a ver, les da sus últimas advertencias y su último encargo, señalándoles dónde encontrar su fuerza y seguridad una vez que él ya no esté físicamente con ellos. En el versículo 32, Pablo afirma: «Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados». Este versículo es un mensaje de confianza y esperanza para nosotros. En lugar de depender de la fuerza o el liderazgo humano, Pablo nos encomienda a Dios, y específicamente, a la palabra de su gracia. Para nosotros, la palabra de su gracia es el evangelio completo que nos transforma y nos sobreedifica, nos ayuda a crecer en carácter y conocimiento. Es el poder transformador que nos permite mantenernos firmes en la verdad de Jesús hasta el fin. La promesa de la herencia con todos los santificados es nuestra seguridad de la vida eterna en la nueva tierra, tras la segunda venida de Cristo, un recordatorio de que nuestra lucha tiene una gloriosa recompensa. En conclusión, nosotros entendemos que el libro de Josué funciona como una poderosa tipología, prefigurando las luchas de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, en el contexto del gran conflicto. Esto se basa en la conexión nominal y funcional. Jesús es el mismo nombre que Josué. Nosotros encontramos varias similitudes entre las guerras físicas de Josué y nuestra milicia espiritual. Así como Israel luchó bajo Josué para obtener la tierra prometida, la Iglesia, bajo el liderazgo de Jesús, libra una batalla por nuestra herencia eterna. Esta herencia no es un territorio terrenal actual, sino la vida eterna en la nueva tierra con todos los santificados al regreso de Cristo, tal como se nos promete en Hechos capítulo 20, versículo 32. Las batallas de Josué eran totales. Israel no podía coexistir con la idolatría o los errores de Canaán. De manera similar, nuestra lucha espiritual es una buena milicia, que exige una separación radical del pecado y de las fortalezas que Satanás ha levantado en el mundo y en nuestra propia mente. El éxito de Israel no dependía de su fuerza militar, sino de la obediencia a Josué y, en última instancia, la obediencia a Dios. Nosotros aprendemos que nuestra fuerza para la batalla proviene exclusivamente del Señor, tal como nos exhorta Efesios capítulo 6, versículo 10, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». La tipología es crucial, pero la transición del antiguo pacto al nuevo pacto revela una redefinición de la guerra. La lucha de la Iglesia es espiritual, moral y doctrinal, no territorial ni carnal. En Corinto, Pablo se defiende de las acusaciones de debilidad, contrastando los métodos humanos de lucha, carnales, con el poder divino que opera a través de él. Recordemos lo que Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En este versículo se establece la diferencia clave. Las armas de Josué eran espadas y lanzas, nuestras armas son la palabra de Dios, la oración, el testimonio de Jesús y la fe. Nosotros usamos estas herramientas divinas para derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, buscando conquistar la mente y el corazón, no el territorio. También vimos cómo Pablo, al concluir Efesios, instruye a los creyentes a vestirse con la armadura de Dios, pues la verdadera fuente de la oposición no está en la tierra. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo afirma: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos enseña que el enemigo de Josué era visible, pero el nuestro es invisible, Satanás y sus agentes demoníacos. Nosotros estamos inmersos en el clímax del gran conflicto, y nuestra lucha se centra en resistir los engaños y las doctrinas erróneas promovidas por estas huestes espirituales de maldad, especialmente en los últimos días. La guerra ya no es para eliminar físicamente a un enemigo, sino para revelar la verdad que libera a la gente de su cautiverio espiritual. También vimos que Pablo escribe su testamento final, evaluando su ministerio y la forma en que vivió su vida cristiana. El apóstol dice: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». En este versículo se define el éxito. La victoria de la Iglesia se mide en perseverancia personal y fidelidad doctrinal. Nosotros no buscamos una victoria militar, sino una victoria de carácter, reflejando la imagen de Cristo. La buena batalla culmina en haber guardado la fe, es decir, haber mantenido intacto el mensaje del Evangelio y las verdades bíblicas que nos fueron confiadas, manteniéndonos firmes hasta el glorioso encuentro con Jesús. En síntesis, la tipología de Josué nos da el patrón de la conquista y la certidumbre de la victoria final bajo nuestro líder, pero el Nuevo Testamento, al que se nos insta a militar, nos llama a una guerra de carácter, verdad y testimonio, donde el amor y la palabra son nuestras únicas armas. En la lección de hoy, también nos pide analizar 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4, Colosenses capítulo 3, versículo 24, Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, y Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Empecemos analizando 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Recordemos que el apóstol Pedro inicia su carta a los creyentes esparcidos como extranjeros dispersos, animándonos en medio de las pruebas y la persecución. Él nos recuerda la gran esperanza que tenemos gracias a la resurrección de Jesucristo, y nos lleva a considerar el maravilloso destino que nos espera. En el versículo 4, Pedro escribe: «Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros». Este pasaje habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así como Canaán fue la herencia terrenal de Israel después de su peregrinaje en el desierto, esta herencia incorruptible es la posesión eterna y perfecta que los creyentes recibirán. A diferencia de la tierra de Canaán, que podía ser contaminada y corrompida, esta herencia celestial es segura, perfecta y duradera. Esto representa el descanso y la seguridad definitivos que la tipología de Josué apunta a señalar. Ahora veamos qué dice en Colosenses capítulo 3, versículo 24. Este capítulo de Colosenses nos exhorta a vivir una vida renovada en Cristo, buscando las cosas de arriba. Después de darnos instrucciones sobre desechar los vicios y vestirnos de nuevas virtudes, el apóstol Pablo pasa a instruirnos sobre las responsabilidades dentro de las relaciones sociales y laborales, incluyendo esclavos y amos. En Colosenses capítulo 3, versículo 24, Pablo afirma: «Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís». Este versículo asegura a los creyentes que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Refuerza el concepto de la herencia como una recompensa otorgada por el Señor, identificando a Cristo como la fuente última de esta posesión. En la tipología, la entrada a Canaán era una recompensa por la fidelidad de la nueva generación. En el cumplimiento, la herencia eterna es la recompensa de la gracia, ganada por Cristo, y recibida por aquellos que le sirven. Ahora veamos qué nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. El capítulo 20 de Apocalipsis describe el milenio o los 1000 años. Como adventistas, entendemos que, al inicio de los 1000 años, Cristo viene por segunda vez, los justos resucitan y son llevados al cielo, y Satanás es atado a la tierra desolada. Al final de los 1000 años, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, desciende a la tierra con los santos. En el versículo 9, el visionario Juan escribe: «Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió». El pasaje describe un ataque final fallido: subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esta ciudad amada, que en Apocalipsis 21 se identifica como la Nueva Jerusalén, representa la habitación final y segura del pueblo de Dios. Mientras que Canaán fue invadida y el templo destruido, la ciudad mencionada aquí es un lugar de seguridad total y eterna contra todo enemigo, lo que indica el cumplimiento absoluto del descanso prometido. Finalmente, vamos a analizar Apocalipsis capítulo 21, versículo 3.
El capítulo 21 de Apocalipsis se abre con la visión de los cielos nuevos y tierra nueva, la culminación del plan de salvación. Después de la purificación de la tierra por el fuego, como se ve en el capítulo 20, versículo 9, Dios crea un nuevo hogar para su pueblo. La nueva Jerusalén desciende, completando la obra de redención. En el versículo 3, Juan escribe lo que escucha. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este versículo ofrece la culminación de toda promesa. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La tierra de Canaán prometió la presencia de Dios en el tabernáculo, pero esa presencia era limitada y temporal. El cumplimiento final no es solo un lugar, sino la presencia personal y permanente de Dios con su pueblo. Esta morada eterna y la comunión perfecta son el cumplimiento definitivo y superior a cualquier descanso o posesión terrenal, superando por completo lo que Josué pudo ofrecer. En conclusión, estos textos señalan que la obra de Josué de guiar a Israel a Canaán fue un símbolo terrenal de la obra de Jesucristo, quien guía a su pueblo a una herencia celestial y eterna que es, incorruptible, una recompensa segura para los siervos de Cristo, una morada eternamente segura y caracterizada por la presencia perfecta de Dios. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, lo podemos poner en práctica de 3 maneras. Número 1. Evaluación personal. Pregúntate, ¿qué tan negligente estoy siendo en poseer mi herencia espiritual? Identifica un área de tu vida, perdón, servicio, estudio bíblico, donde te has relajado, y decide activamente tomar posesión de ella por fe. Número 2. Contemplación y transformación. Comprométete a dedicar un tiempo diario y reflexivo a la palabra para meditar en la vida, el carácter y las enseñanzas de Jesús. Recuerda que al contemplar su gloria, el Espíritu te transforma en esa misma imagen. Y número 3. Vivir en el reposo. En medio de tus luchas espirituales, tentación, duda, ansiedad, recuerda que tu victoria ya fue asegurada por Cristo. No pelees por el reposo, sino desde el reposo de su gracia. Ya para terminar la lección de hoy, vamos a responder las 2 preguntas de la lección. La primera pregunta dice, ¿en qué sentido las guerras libradas por Israel bajo Josué prefiguran las luchas espirituales de la Iglesia? ¿En qué se diferencian? Respuesta. Las guerras de Israel bajo Josué prefiguran las luchas espirituales de la Iglesia en cuanto a fidelidad, perseverancia y confianza en Dios, pero se diferencian porque ahora no son combates físicos, sino batallas espirituales contra el pecado y las fuerzas del mal, libradas con la fe y la palabra. La segunda pregunta dice, ¿qué dicen estos textos acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué? Respuesta. Estos textos muestran que el cumplimiento final de la tipología de Josué es la herencia eterna. La Iglesia recibe la incorruptible recompensa en Cristo, participa en la victoria definitiva sobre el mal y habita para siempre en la presencia de Dios. En resumen, esta lección establece que Josué no es solo una figura histórica, sino un tipo que apunta a Jesucristo, quien es el cumplimiento. La Iglesia de hoy es el nuevo Israel que sigue librando luchas espirituales, pero que, a diferencia del Israel de Josué, ya goza de la victoria y el reposo de la gracia de Dios. El cumplimiento final y escatológico de la tipología de Josué será en la segunda venida de Jesús. Mientras tanto, nuestra misión es contemplar el carácter de Cristo para ser transformados y reflejar su gloria, evitando la negligencia en vivir a la luz de la herencia y posición que ya tenemos en Él. Finalmente vamos a terminar la lección de hoy, leyendo el comentario de Elena G. de White, que se encuentra en el devocional, Exaltada Jesús, 1 de noviembre, página 313. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Nuestra posición es como la de los israelitas durante el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, que representaba el lugar donde nuestro sumo sacerdote intercede en la actualidad, y rociaba la sangre expiatoria sobre el asiento de la misericordia, afuera no se ofrecía ningún sacrificio propiciatorio. Mientras el sacerdote intercedía delante de Dios, cada corazón debía inclinarse contrito y suplicar el perdón de sus transgresiones. En la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del mundo, el símbolo se encontró con la realidad. Nuestro gran sumo sacerdote fue constituido en el único sacrificio de valor para nuestra salvación. Al ofrecerse sobre la cruz, se realizó una expiación perfecta por los pecados de los seres humanos. Actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
Afuera no se ha de ofrecer sacrificio alguno, porque el gran sumo sacerdote está llevando a cabo su obra en el lugar santísimo. Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Él, quien entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a Él con fe. Él vive constantemente para interceder por nosotros. El intelecto más poderoso que se haya creado es incapaz de comprender a Dios. La lengua más elocuente es incapaz de describirlo. Los seres humanos tienen un solo abogado, un intercesor capaz de perdonar sus transgresiones. ¿No rebosarán nuestros corazones de gratitud hacia aquel que dio a Jesús para que fuera la propiciación por nuestros pecados? Mediten profundamente acerca del amor que el Padre ha manifestado en nuestro favor, el amor que ha expresado por nosotros. Ese amor no lo podemos medir, porque para Él no hay medida. ¿Acaso se puede medir lo infinito? Lo único que podemos hacer es apuntar hacia el Calvario, al Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Ningún otro ser humano tiene lugar entre el pecador y Cristo. El mismo Cristo es nuestro abogado. Todo lo que el Padre es para su Hijo, lo es también para aquellos a quienes su Hijo representa en su humanidad. En cada aspecto de su obra, Cristo actuó como un representante de su Padre. Vivió como sustituto y garante nuestro. Trabajó como espera que trabajen sus seguidores, sin ningún egoísmo y apreciando el valor de cada ser humano por quien Él sufrió y murió. El comentario describe a Jesús como nuestro único abogado, sumo sacerdote e intercesor en el lugar santísimo. Su sacrificio en la cruz fue la expiación perfecta y final, símbolo que se encontró con la realidad. Como los israelitas en el día de la expiación, nuestra posición es de humilde espera y arrepentimiento mientras Él intercede. No se necesita otro sacrificio ni mediador humano, la oración y confesión deben dirigirse solo a Cristo. El comentario resalta el amor inmensurable de Dios Padre, al dar a Jesús como propiciación. Jesús actuó como sustituto y garante, representando a su Padre y valorando a cada ser humano. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy, jueves 4 de diciembre. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este video, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Mi querido hermano y hermana en la fe, te animo a estudiar tu lección todos los días. Si deseas profundizar más en la lección de hoy, puedes descargar la lección desarrollada y explicada en PDF en mi canal de WhatsApp, el link lo encuentras en mi perfil o en la descripción de este video.